lo primero os tengo que agradecer haberme invitado a dar la charla, pero luego cuando lo estuve montando y estuve viendo el programa me parecía que faltaba una cosilla. Al principio la propuesta era hacer valoración cardiovascular de participativa en el deportista joven, o sea, lo que es el screening del deportista joven. Pero bueno, lo que intuía es que lo que se quería es que hablásemos de prevención de complicaciones graves, ¿no? Pues cardiológicas, con el deporte en los deportistas jóvenes. Y luego revisando el programa vi que faltaba una parte muy importante de lo que es la prevención cardiovascular en deportistas jóvenes y me he permitido el lujo de cambiarle el título pues para llamarle a la charla o a la clase eso, ¿no? Prevención de complicaciones cardiológicas en el deportista joven. Ese es un poco el contenido de la charla. ¿Y por qué? Pues bueno, por esto que yo creo que ya todo el mundo sabe, ¿no? O sea, el ejercicio físico a largo plazo es muy bueno, previene de todo tipo de enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, bueno, todas, ¿no? Y el problema es que de forma aguda cuando lo practicamos, pues bueno, individuos que tienen algún tipo de predisposición, que puede ser aguda o crónica, pues bueno, pues les puede dar un susto en forma de infarto, de muerte súbita. Entonces, pues bueno, aquí la cosa es buscar la forma de beneficiarse del ejercicio, de la parte buena del ejercicio, a la vez que minimizamos los riesgos agudos, ¿no? Y bueno, pues hay distintas formas para prevenir o distintas estrategias de gestión de este tipo del riesgo, pero en el deportista joven quizás las que tienen mayor importancia son estas 4 que os he puesto ahí. Una es obvia, ¿no? O sea, respetar los descansos en las enfermedades. Cuando estás enfermo, el cuerpo lo que te pide es descansar, entre otras cosas, pues porque la energía hay que utilizarla para restablecer la normalidad. Pero luego porque hay enfermedades que, pues, típicas en los jóvenes, que básicamente son infecciones víricas, que cuando dan síntomas, pues de lo que es del cuello para abajo, pues a veces también se asocian a infección a lo que es en el propio miocardio, ¿no? O sea, pueden dar miocarditis y tal. Y se sabe pues que las miocarditis agudas pues son una de las causas de muerte súbita. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es descansar. Cuando uno tiene esto, pues no sea que haya una miocarditis de fondo por ahí. Y luego, pues cuando uno se recupera de la enfermedad, pues volver poquito a poco a la calma, comprobando que el cuerpo te da permiso, que no hay síntomas que avisen de problemas de corazón y que todo está normal, ¿vale? Esto puede ser especialmente pertinente ahora que se está intentando, bueno, pues con el tema del COVID, sabéis que, bueno, pues se describen cicatrices en algunos sujetos, no está muy claro con qué frecuencia aparecen y tampoco está muy claro qué es lo que hay que hacer con ellas. Entonces, pues bueno, de forma, quizás teniendo en cuenta que no hay ninguna evidencia, pues lo más prudente es eso, ¿no? Es que una vez que hemos pasado una infección leve por COVID, que es lo que nos va a pasar a la mayoría de los jóvenes, pasarla de forma leve, sin grandes complicaciones, pues simplemente volver a la normalidad prestando atención a las señales que nos manda el cuerpo. Y las señales que nos manda el cuerpo son síntomas. Y esto aplica a los casos en los que hemos tenido una infección o a cualquier situación. Es decir, una persona que tiene síntomas y ahora, bueno, pues los síntomas que nos pueden poner sobre aviso de un problema de corazón, los clásicos, ¿no? Pues dolor torácico anginoso, dolor torácico pericardítico, y luego pues fatiga, disnea, cansancios que no sabemos muy bien a qué se deben, disminución del rendimiento, ¿no? En el contexto del deporte, pues son síntomas que te pueden poner sobre aviso de un problema de corazón, palpitaciones, que es un equivalente arrítmico, mareos, pérdidas de conocimiento. Entonces, los síntomas lo que tienen es que, pues en el deportista joven parece que avisan poco, o sea, que la mayor parte de las veces cuando hay una complicación no había síntomas previamente. Pero cuando tienes síntomas de este tipo y vienen del corazón, pues esa gente que tiene síntomas pertenece a un estrato de especial riesgo. Entonces, pues es algo que no debe de pasar inadvertido y que hay que actuar, ¿vale? Luego, la otra pega de los síntomas es que muchas veces al final no son problemas de corazón, pero cualquier persona o cualquier deportista joven en este caso que tenga un síntoma de este tipo y no sabe a qué se debe, la verdad es que no puede dejar sin atenderlo, ¿no? O sea, sin ser sometido a una valoración médica para aclarar cuál es el origen de esos síntomas. Y bueno, luego esto lo vamos a poner un poquito más en contexto, ¿vale? El tema de los síntomas. Esto es una entrada para el blog de la Fundación Española del Corazón que habla un poco acerca de los síntomas en el deporte, cómo reconocerlos, cómo actuar ante ellos. Está ahí, pues por si se quiere profundizar un poquito, lo dejaba a modo de contenido adicional. Y la parte de la que hemos venido a hablar, pues es más en concreto de la identificación de individuos en riesgo, que es el screening, y de la atención urgente de calidad. Esa es la parte que no quería yo dejar sin hablar en lo que tiene que ver con la prevención del
de las complicaciones y vais a entender perfectamente por qué no quería dejar de hablar de este punto, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar primero del screening. Eso que se ve en la pantalla es la distribución de las tasas de la incidencia de muerte súbita y de las causas de muerte súbita pues, por franjas de edad, ¿no? Lo que se ve es que, bueno, pues la tasa de muerte súbita va incrementando paulatinamente hasta los 30, 35 años, y a los 35 años ahí de repente se dispara a expensas de esa franja en amarillo, que lo que representa es la cardiopatía isquémica, ¿vale? En el azul, la franja más pequeñita, la que se ve que va disminuyendo con el tiempo, representa las canalopatías, que bueno, pues las canalopatías, al fin y al cabo, son enfermedades que producen inestabilidad eléctrica del corazón. Pues cuanto más inestable es la actividad del corazón desde el punto de vista eléctrico, más letal es, y por eso se expresan más al principio, ¿no? Son organismos que no son viables y se mueren, pues, en los deportistas, o sea, en los recién nacidos, las muertes súbitas pues muchas veces tienen que ver con esto. Y a medida que van pasando los años, pues bueno, pues las formas más graves, o sea, ya las formas más, digamos, lo que quedan son formas no tan agresivas y lo que se van desarrollando son las miocardiopatías. Para eso hace falta tiempo, son de causa genética, pero hace falta tiempo para desarrollarlas. Algunas son adquiridas, entonces con el tiempo estas son las que van adquiriendo protagonismo como causa de muerte súbita en el deportista joven, ¿vale? En el deportista madurito también tienen su cierta importancia, ¿vale? Lo que pasa que es que lo que se dispara es la cardiopatía isquémica. Esto es la distribución de las causas de muerte súbita en un registro que se ha publicado recientemente español, que básicamente dice lo mismo. O sea, aquí lo que se ve en rojo, en granate, es la cardiopatía isquémica, que se dispara sobre todo a partir de los 35 años, aquí ya empieza a aparecer, y en los deportistas más jóvenes, pues sobre todo miocardiopatías, ¿vale? Sí que contrasta un poco con otros registros europeos en los que la muerte súbita rítmica o inexplicada, pues bueno, pues es más frecuente. Y esto es este mismo registro, el tipo de deportes con el que se produce la muerte súbita, que en el caso de los chavales, pues sobre todo suele ser el fútbol, pues porque es el deporte que más se practica aquí en esa franja de edad. Luego ya con la edad empieza a ser el ciclismo, ¿vale? Y otros, bueno, una variedad de ellos, tampoco tiene mayor importancia. Pero bueno, aquí vemos el fútbol, es un deporte muy practicado y bueno, pues recientemente se ha publicado también el registro de muertes súbitas de la FIFA. Bueno, por encima de 35 años, la enfermedad coronaria, pues muy protagonista, como veis aquí. Pero bueno, en la franja de menores de 35 años, que es el tema que nos ocupa hoy, veis que la causa más frecuente es la muerte súbita inexplicada, de las que probablemente la muerte súbita arrítmica, las canalopatías, las enfermedades arrítmicas del corazón aquí tengan mucho que ver, ¿vale? Pero también hay bastantes miocardiopatías, pues hipertrófica, displasia no compactada, enfermedad coronaria, traumatismos, anomalías congénitas del origen de las coronarias. Esto es una causa que luego vamos a ver que en Estados Unidos es muy frecuente, sobre todo en los deportistas más jóvenes, ¿vale? Y a la que hay que tener en cuenta. Ahora estoy un poco soltando muchas causas de muerte súbita, luego las vamos a ordenar un poquito mejor para que, bueno, pues para que sepamos, ¿no?, cuál es el sentido del screening y cómo llegamos a cada una de ellas con el screening. Con motiocordis, miocarditis. Bueno, depende del registro que cojamos, la distribución de las causas de muerte súbita varía muchísimo, ¿vale? Por ejemplo, en Sudamérica, en este mismo registro, en Sudamérica la mayor parte de las muertes súbitas eran miocardiopatías, el 42%. En Norteamérica, el origen anómalo de las arterias coronarias, ¿vale? Luego veremos un registro americano en el que, sobre todo, esto es en más jóvenes. En Europa, la muerte súbita inexplicada, de los que, pues, o muerte súbita arrítmica, en algunos registros europeos se ha llegado a registrar la miocarditis como causa más frecuente de muerte. En la zona de Italia, pues la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, que parece que es endémica de esa zona, ¿vale? Lo que está claro es que el menor de 35 años y el mayor de 35 años son distintos ya no solo por el tipo de patología que tienen, sino también por la forma en la que se practica deporte. Estos suelen ser deportes más federados, más, bueno, que se practican de una forma más, bueno, más estandarizada, digamos. Aquí hay más variedad, la gente practica todo tipo de deportes de distinta manera, más deporte recreativo, más deporte popular, etcétera, ¿vale? Son dos poblaciones diferentes. Entonces, hay una estrategia diferente de screening para cada una de las poblaciones. Este es un registro reciente americano de causas de muerte súbita, prospectivo, 4 años, exhaustivo. Bueno, sin más, para decir que
es una población muy heterogénea en cuanto a raza. Para llamar la atención también sobre un punto habitual en todos los registros de muerte súbita, en el que las mujeres aparecen de forma mucho menos frecuente. Aquí en un 15% de los casos son mujeres. En otros registros son todavía mucho menos frecuentes, ¿vale? Pueden rondar el 5%, el 10% de los casos. Pero bueno, he cogido este registro sobre todo pues, para repasar un poco las causas de muerte súbita. Veis que en Estados Unidos la causa más frecuente siempre es la miocardiopatía hipertrófica o la hipertrofia del ventrículo izquierdo, siempre muy asociado a la raza, a los deportistas de raza negra, que parece que, bueno, pues la miocardiopatía hipertrófica tiende, ¿no?, a centrarse un poco en este estrato. He utilizado la palabra raza, no es del todo correcta, quizás etnia sea más correcto. Pero bueno, pues ya veis que en torno al 30%, 40% de los casos corresponde a esta patología, ¿vale? En los deportistas más jóvenes, en los que están en el colegio, pues ya veis que lo más frecuente es la anomalía en el origen de las coronarias. Luego ya con la edad deja de ser tan importante esta patología. Muerte súbita inexplicada, arrítmica, aquí no tan frecuente como en Europa, la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo mucho menos frecuente que en Europa, el síndrome de Cute largo, bueno, con myocarditis, Wolff-Parkinson-White, las miocarditis, la rotura de la aorta, bueno, miocardiopatía dilatada, ¿vale?, etcétera. No nos vamos a enrollar mucho más. Entonces, lo que hay que hacer con el screening, teniendo en cuenta que estamos buscando individuos susceptibles, pues es identificar aquellas cardiopatías que están relacionadas con la muerte súbita en ese estrato de la población, ¿no?, en los deportistas de menos de 35 años. Entonces hay que buscar miocardiopatías, hay que buscar canalopatías, el Cute largo, el Brugada y la catecolaminérgica polimórfica. Las miocardiopatías son la hipertrófica, la dilatada, la ritmogénica y la no compactada. Y luego cardiopatías y aortopatías congénitas. Cardiopatías congénitas fundamentalmente van a ser la válvula aórtica bicúspide, que es la más frecuente. No suele haber otras cardiopatías congénitas. El origen anómalo de las arterias coronarias también es una cardiopatía congénita, ¿eh? Y luego las aortopatías congénitas, pues la dilatación, ese tipo de patología, pues tipo Marfan o la válvula aórtica bicúspide, que pueden dar dilatación de la aorta, de la raíz de aorta y la aorta ascendente, ¿vale? El Wolff-Parkinson-White y la miocarditis. Eso es el tipo de patología que hay que hacer screening. Entonces, pues bueno, los argumentos a favor del screening, tradicionalmente, los clásicos, luego estos han ido cambiando, pues no, pues la muerte súbita siempre se ha dicho que es más frecuente en el deportista de competición, ese es uno de los motivos, que en un deportista joven la muerte súbita es un evento muy dramático, eso es cierto, y que la muerte súbita se produce en individuos que están predispuestos por algún tipo de patología que podemos identificar, ¿vale? Entonces, si identificamos a esos individuos, podríamos reducir los eventos descalificando, por ejemplo, a esos deportistas de la competición, ¿vale? Entonces, tanto la AJA, la Asociación Americana del, o sea, la Asociación Americana del Corazón y la Sociedad Europea de Cardiología, bueno, pues están de acuerdo en que, pues, por motivos éticos, legales y médicos está justificado hacer screening a los deportistas de menos de 35 años, ¿vale? Lo que pasa es que estos argumentos en realidad obedecen a una lógica muy superficial. En realidad no es tan sencilla la cosa como esto, ¿vale? Aquí, esto es, bueno, son los argumentos que se han utilizado también tradicionalmente, que están recogidos aquí en un póster que es un anuncio, básicamente, esto es puro marketing. Pero bueno, el CRAI es una asociación con mucho, muy potente en el Reino Unido, está sentada fundamentalmente en Londres, y bueno, los argumentos que utiliza para defender el screening con un electrocardiograma es que, bueno, los deportistas jóvenes cuando se mueren, la inmensa mayor parte de las veces no presentan síntomas previos, por lo tanto hay que buscar a los asintomáticos, que hay una estrategia de screening basada en el electrocardiograma, ha demostrado reducir en el 89% la muerte súbita en los deportistas jóvenes. Esto es mentira, ¿vale? Luego veremos por qué. Y que, bueno, que cuando haces screening a los deportistas, en 1 de cada 300 deportistas jóvenes te encuentras patologías relacionadas con la muerte súbita de los deportistas. Con lo que, bueno, estos son los argumentos que utilizan. Veréis que esto es una argumentación muy superficial, ¿vale? Esto realmente es una campaña publicitaria más que algo con fuste científico. Pero bueno. Pues a ver, si un screening está justificado, mejor que esos argumentos que hemos estado viendo hasta ahora, lo que hay que preguntarse es, pues, bueno, hay muchos criterios, ¿no?, para saber si hay que hacer screening o no, pero quizás estos son
los que más aplican en este caso. ¿Es más frecuente la muerte súbita en deportistas jóvenes? Porque si no lo es, a lo mejor hay que hacer screening a todos, ¿no? Los jóvenes, no solo a los deportistas. ¿Es un problema médico importante? Bueno, lo veremos. ¿Es efectivo el screening previniendo la muerte súbita? Fundamental, ¿no? Si no es efectivo, no tiene ningún sentido que lo hagamos. Y hay otra pregunta que no se suele hacer, y es si es seguro hacer screening a los deportistas. Parece una chorrada de pregunta, pero tiene su importancia. Entonces, para saber si es más frecuente, pues bueno, los datos iniciales que defendían que sí lo era, vienen de Italia, ¿no? De los que empezaron un poco con todo esto, en los que, bueno, pues en su registro de muerte súbita veían que los deportistas jóvenes tenían una tasa de muerte súbita del doble frente a los que no eran deportistas. O sea, se morían el doble de muerte súbita. Eso es un registro también americano de deportistas jóvenes federados, en el que, bueno, pues se registra también un riesgo relativo de muerte súbita en los deportistas jóvenes de 3,65 veces más. Lo que pasa es que este otro, danés, por ejemplo, lo que registra es justo lo contrario. Los deportistas tienen tasas de muerte súbita 3 veces menores que los no deportistas jóvenes. Por lo tanto, no está resuelta un poco la pregunta de si realmente la muerte súbita es más frecuente entre los deportistas jóvenes o no, ¿vale? En cualquier caso, aunque lo sea, tampoco se sabe si esa diferencia en las tasas de muerte súbita justificaría una estrategia diferente o no, porque realmente las mujeres también se mueren mucho más que los hombres. Entonces, habría que hacer solo screening a los hombres y no a las mujeres, ¿vale? Esto no se puede ni mencionar, porque esto es políticamente muy incorrecto, pero realmente yo creo que hay que hacer la reflexión para darnos cuenta de qué es lo que estamos hablando, ¿no? De hasta qué punto las cosas son o no son importantes o hasta qué punto hay que hacer diferencias entre deportistas, no deportistas, etc. Un problema médico importante, esto está sacado de las guías americanas. Los problemas, los eventos son relativamente infrecuentes, aunque excesivamente trágicos, ¿no? Uno de 80.000, uno de cada 200.000 participantes al año tienen una muerte súbita. Mucho menos frecuentes que los accidentes de tráfico, unas 5.000 veces menos frecuentes que los suicidios, que las muertes por suicidios, por drogas, por homicidios, por cáncer en la misma franja de edad. Tan frecuente como que te mate un rayo, ¿vale? Eso lo dicen ellos, pues para poner un poco en perspectiva la magnitud del problema. Lo que pasa es que, claro, al final es gente joven, es gente sana, son muchos años de vida de mucha calidad perdidos, ¿vale? Entonces, bueno, pues responder a la pregunta de si es un problema médico importante es muy complejo, en realidad, depende desde qué punto de vista, ¿eh? Desde el punto de vista de la salud poblacional o de políticas poblacionales de screening con dinero público, con dinero privado, pues bueno, pues cada uno puede tener un punto de vista diferente. La incidencia de muerte súbita también es muy variable. No me voy a meter en esto, ¿vale? Pero tanto el denominador como el numerador, definirlos, medirlos, es harto complicado. Y al final salen tasas de muerte súbita de lo más variopintas. Hay poblaciones que pueden tener tasas de muerte súbita altísimas, como por ejemplo los deportistas negros, jugadores de baloncesto de la NBA, por ejemplo, los negros de la primera división tienen tasas de muerte súbita de 1 de cada 3.000. Pues evidentemente la estrategia, el problema no es igual de grande en este estrato de la población que si coges, por ejemplo, a las mujeres cicloturistas de 30 años que participan en deportes populares. O sea, son dos estratos de la población totalmente diferentes en lo que respecta a la muerte súbita. Pero bueno, en base a todas estas consideraciones, pues la AJA, el ACC, el Colegio Americano de Cardiología, bueno, pues dicen que hay un acuerdo general, aunque no universal, de que, bueno, es importante detectar, que detectar patología importante puede prevenir potencialmente las muertes, ¿no? Y que puede ser beneficioso hacer screening. Eso es un poco, así lo ven. Y ellos lo que proponen como estrategia de screening en masa es, digamos, los 14 ítems, lo que es el formulario de 14 elementos de la AJA, ¿no? Que, bueno, por un lado revisa síntomas, ¿no? Dolor torácico, síncope, palpitaciones, fatiga, etcétera. Revisa antecedentes de soplos, de haber sido descalificado del deporte, de haber sido valorado desde el punto de vista cardiológico,
bueno, pues la gente que tiene síntomas o ha sido valorada o descalificada previamente se considera que tiene que hacer un estudio adicional. La gente que tiene antecedentes familiares, la patología relacionada con la muerte súbita del deportista es hereditaria, por lo tanto, identificar familiares nos puede ayudar a identificar individuos en riesgo. Y luego en el examen físico, pues bueno, los soplos, los pulsos femorales debilitados, amortiguados, que te avisan de que la aorta puede haber una coartación de aorta, signos de Marfan, hipertensión arterial, ¿vale? Eso es lo que ellos proponen buscar y si ya ahí sale patología, pues entonces ya ampliar un poco el estudio. Lo que pasa con este tipo de estrategias basadas en la historia y en la exploración es que tiene una sensibilidad bajísima. O sea, estamos hablando de tasas de sensibilidades de 20, 30% o menos del 30%, ¿vale? Para identificar a los individuos que presentan una complicación a tiempo. Y luego, además, no solo eso, o sea, también dan muchísimos falsos positivos. O sea, hay mucha gente que, bueno, que requiere estudio adicional en base a esto, pues porque los síntomas al final son muy específicos, pues porque hallazgos de tensión arterial alta en la consulta pueden ser muy frecuentes, los soplos. Bueno, al final son muchos los individuos que requieren estudio adicional por esto. Entonces, típicamente la Sociedad Europea de Cardiología, bueno, pues comparte, ¿no?, con la Sociedad Americana de Cardiología que es pertinente hacer un screening para detectar cardiopatías relacionadas con la muerte súbita y que esto, bueno, podría reducir la morbilidad y la mortalidad, no descalificando a la gente. Y esto es importante, esto ha cambiado, ¿vale? Ya no es descalificar, no descalificar. Ahora ya identificar a los enfermos nos sirve para hacer una adecuada estratificación del riesgo de esa enfermedad, ¿no?, de si es de lo grave que es la enfermedad, de hacer tratamientos específicos de esa enfermedad y adaptar el deporte al chaval, a su cardiopatía, etc. Se reconoce que tanto la historia y la exploración como el electrocardiograma tienen pros y contras, tienen limitaciones y virtudes. Y bueno, pues la limitación fundamental de los cuestionarios y el examen físico es la baja sensibilidad y la alta tasa de falsos positivos o de falsas respuestas que dan. Y que, bueno, parece que el electrocardiograma en todos los parámetros de rendimiento diagnóstico pues da mejores, o sea, tanto en sensibilidad, en especificidad, en valor predictivo positivo y negativo, puntúa mejor que la historia y la exploración. También puntúa mejor cuando lo que se mide es la detección de cardiopatías relacionadas con la muerte súbita. No se sabe si puntuaría mejor, por ejemplo, cuando lo comparas con la gente que luego, de hecho, debuta con una complicación grave. Esto no se sabe, ¿vale? Pero bueno, ellos defienden el uso del electrocardiograma. Pues tradicionalmente, al principio lo que se defendía es por los datos que disponíamos del registro italiano, ¿no? Ellos lo que hicieron fue, pues en torno al 80, pues tuvieron ahí una tasa de muertes súbitas que consideraron alta e implementaron una política de screening que incluía un electrocardiograma. Y lo que vieron en lo sucesivo, en los próximos 25 años, fue que se redujo mucho las tasas de muerte súbita, un 89%. Lo que pasa con este estudio es que es un estudio observacional, o sea, ya han podido pasar muchas cosas en ese periodo de tiempo. Ha podido pasar que, bueno, pues, por ejemplo, que se hayan implementado también políticas para detección y atención a la parada cardíaca, que se sea más sensible con la detección de individuos sintomáticos. Se ha descalificado durante ese periodo de tiempo, a base de screening, se descalificó a 1 de cada 50 deportistas jóvenes, ¿eh? O sea, se descalificaba el 2%, claro. No se mueren haciendo deporte, lo que no sabes es qué ha pasado con ellos cuando no han dejado de hacer deporte, porque la gente, la mayor parte de las miocardiopatías se mueren en reposo, en su casa, durmiendo, haciendo cosas cotidianas. O sea que realmente descalificarles tampoco te garantiza que les salves la vida, simplemente te hace que la curva salga un poco más bonita. Tampoco se sabe si ese rebrote que había era simplemente que hubo más casos durante ese periodo de tiempo, porque realmente al final esas tasas salen con 2 muertes subidas al año, con una media de 2 muertes subidas al año. Si un año hay 4, se dispara la incidencia. Las cifras están interpoladas, las de la tasa o sea, las del número de deportistas. Al final, todo eso hace que puedas tener una curva de esas y que realmente no te esté hablando de la efectividad del screening, ¿vale? Lo que pasa es que en su día era lo único que había, pero con el tiempo hemos ido aprendiendo cosas y sabemos que esas cifras son sencillamente imposibles. El electrocardiograma no tiene esa capacidad para detectar y para prevenir la muerte súbita, ¿vale? Eso lo sabemos de sobra. Pero bueno, en su día se implementó, era parte de la política de screening de la Sociedad Europea de Cardiología y aparte de la historia y la exploración, pues incluía un electrocardiograma. ¿Qué pasaba? Que daba una tasa de positivos del 40%. El 40% de los electrocardiogramas aplicando criterios estándar daban
patológico, ¿no? Y requerían más estudio. Entonces se trabajó refinando un poquito esos criterios. Al principio, pues identificando repolarización precoz, la hipertrofia ventricular aislada, que no era patológica, y con eso se aumentaba ya la especificidad de la lectura del electro un 70%. En el 2010 se aumentó en un 70% la especificidad sin afectar a la sensibilidad. Luego vinieron los criterios de Seattle, los criterios refinados, y bueno, mejoraba todavía más la especificidad. Con estos últimos criterios ya solo teníamos un 5% de positivos, sin afectar en absoluto a la sensibilidad del electrocardiograma, la capacidad de detectar enfermos, ¿vale? Y por último vinieron los criterios internacionales, que son los que tenemos a día de hoy, que tienen una tasa de positivos del 3%. Es decir, hemos pasado del 40% de positivos al 3% de positivos. El electrocardiograma en la valoración del deportista ha tenido una revolución en los últimos años brutal y se ha convertido en una herramienta muy buena, siempre y cuando consideremos que hay que hacer screening, ¿vale? Es decir, aquí ya el debate está más en si hay que hacer screening o no hay que hacer screening. Yo creo que en el momento que decidimos que hay que hacer screening, ahora mismo con los criterios electrocardiográficos que tenemos, hay pocas dudas de que debemos incluir el electrocardiograma en el screening, ¿vale? Yo tengo más dudas de si hay que hacer screening o no, pero de que si el electrocardiograma tiene que formar parte del screening, vamos, si se hace no tengo ninguna duda de que es uno de los componentes, bueno, el componente fundamental, ¿vale? Entonces, bueno, pues ha llegado a tal punto de refinamiento el tema del electrocardiograma que incluso la Sociedad Americana de Cardiología a día de hoy contempla la posibilidad de incluir el electro, ¿vale? Los americanos ya no tienen tan claro que el electro sea, de hecho está bastante polarizado incluso entre ellos la opinión con respecto al electrocardiograma y consideran que no es una herramienta de estrategia, o sea, una estrategia de screening de masas, pero que en determinados grupos, pues bueno, se puede considerar siempre y cuando se reconozcan las limitaciones que tiene la técnica diagnóstica, el electrocardiograma, ¿vale? Y los europeos también, tampoco tienen tan claro que haya que hacer screening, o sea, que decir que ya no está tan polarizada la opinión con respecto a todo esto. Pero el electrocardiograma tiene limitaciones, y no es el electrocardiograma, el screening tiene limitaciones, ¿vale? Esto es un registro, ya es antiguo, ¿vale? Es el anterior que había de muertes súbitas español, pero bueno, lo he utilizado porque lo tenía ya hecho de antes y simplemente nos sirve para ver hasta qué punto el electrocardiograma tiene capacidad de detectar esas patologías que estaban implicadas en la muerte súbita de los deportistas. El electrocardiograma, en el mejor de los casos, detectaría el 75% de esas patologías. Pero bueno, podría incluso que solo fuera el 40%. ¿Vale? O sea que la capacidad de ese 89% de reducir la muerte súbita con un screening con electrocardiograma es imposible. Esto está sacado de las guías americanas. El 30-40% de las muertes súbitas se producen por patologías que no son detectables mediante el electrocardiograma, o porque son agudas, como la miocarditis, el infarto, aneurismas de aorta que se rompen, anomalías en el origen de las coronarias. Eso el electrocardiograma no lo ve. O sea que no podemos esperar eso. Cuando se dice que el 90% de las muertes súbitas deportivas se pueden evitar con un simple reconocimiento médico, eso es mentira, ¿vale? Y el que lo dice, o una de dos, o miente o no sabe de lo que está hablando. Y eso es una afirmación que sale muchísimas veces en prensa, o por lo menos hasta hace mucho salía mucho en prensa. Por otro lado, hay estudios epidemiológicos equiparables al italiano, que es en Israel también tuvieron un pico de muertes súbitas y decidieron implementar una política igual, pues con screening, con electrocardiograma, y que vieron pues que las tasas de muerte súbita volvieron, sí, a la normalidad, a las mismas cifras que tenían previamente a la política de screening, pero realmente no disminuyeron, se mantuvieron igual, ¿vale? Igual, o como veis aquí, incluso un poco gráficamente, por lo menos un poco por encima. Con lo que realmente no existe evidencia epidemiológica de que el screening sirva para algo. Y si vemos las limitaciones del electrocardiograma en la sensibilidad y las tasas o la incidencia de muerte súbita, realmente las posibilidades que tenemos de reducir la mortalidad súbita con el screening son muy bajas. Pensar con cuántas personas os tenéis que cruzar en un año, estamos hablando de 100.000 personas en un año, para cruzarte en la consulta con uno que se va a morir. No quiere decir que le vayas a salvar la vida, simplemente que te vas a cruzar con él en la consulta. Entonces, pues bueno, aquí os he dejado una diapositiva, tampoco me quiero meter mucho en ella porque no me encanta, pero bueno, pues un poco argumentos a favor y en contra del electrocardiograma. Mira, argumentos a favor del electrocardiograma, bueno, es barato, se puede hacer en masa, ha demostrado ser más sensible que la historia y la exploración, como ya hemos dicho, pero mira, es anormal
en el 80% de los individuos con miocardiopatías, con miocarditis, con síndrome de Wolff-Parkinson-White, con canalopatías, que son o que constituyen 2/3 de las causas de muerte súbita de los deportistas. Es decir, el 80% de 2/3 son detectables mediante el electrocardiograma. Aproximadamente el 55% son detectables mediante el electrocardiograma. El otro 45% no. ¿Vale? Es decir, si hay uno de cada 50.000 o 100.000 al año que se mueren, la mitad no los vamos a ver con el electrocardiograma. ¿Vale? Bueno, no me voy a meter mucho más con esto, pero sí que vamos luego a exprimir, a sacarle un poquito más de pegas, ¿vale? Al screening y al electrocardiograma. Vamos a pasar un poco al eco. O sea, ya hemos visto que si hacemos screening, bueno, pues el electrocardiograma en principio está justificado. No sabemos si vamos a conseguir reducir la muerte súbita, pero si decidimos hacer screening, tenemos, yo creo que, incluir el electrocardiograma. ¿Hacemos ecocardiograma o no hacemos ecocardiograma? Porque el ecocardiograma aumenta la capacidad de detectar miocardiopatías, ¿no? La miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, la miocardiopatía dilatada, la no compactada. Nos permite identificar cardiopatía isquémica, valvulopatías, la válvula aórtica bicúspide, que es muy común, el prolapso de la mitral, la dilatación de raíz de aorta. Nos permite ver el origen de las coronarias muy bien. La mayoría de los ecocardiogramas en gente joven, deportista, delgada y tal, se puede ver perfectamente el origen de las coronarias si está en su sitio o si no, ¿vale? Yo no sé si identificar esto es pertinente o no. Tengo, por ejemplo, bueno, y sobre esto quiero, de hecho, escribir hasta un articulillo en el blog, porque te encuentras muchísimas dilataciones de raíz de aorta. Y es una patología que incomoda mucho, porque una vez que la identificas, no tienes mucho más que reorientar al deportista o descalificarle. Y tampoco está muy claro que eso aporte algo. Y la gente desarrolla fobias con el tema de la dilatación de raíz de aorta, porque piensa que se puede morir y que no puede hacer nada para evitarlo. Y no sabe si competir, no competir. Entonces, al final, hay cosas que las posibilidades de morirte por una dilatación de raíz de aorta son muy bajas. Y, sin embargo, encontramos muchas y condicionamos la vida deportiva de mucha gente y producimos fobias a mucha gente. Y aquí es donde muchas veces ves que realmente el screening a veces no sabes si te está ayudando o te está perjudicando, ¿vale? Yo veo mucho de esto. Me encuentro muchas veces en la consulta con este problema y a veces me incomoda el screening, ¿vale? No siento que me ayude, rara vez siento que me ayude y muchas veces me pone en situaciones muy difíciles. Y luego, bueno, pues el ecocardiograma tiene la pega de que, bueno, mejora la sensibilidad de las cardiopatías relacionadas con la muerte súbita del deportista, claramente, pero bueno, pues el ecocardiograma es caro, hace falta personal cualificado y como estrategia de screening de masas, pues no, ¿vale? O sea, no es una prueba de primera línea de screening. Y con la prueba de esfuerzo pasa lo mismo, pues tiene la capacidad de detectar cardiopatías benignas tratables, como pueden ser las arritmias que se pueden tratar con una ablación. No sé qué sentido, de hecho, tiene identificar arritmias supraventriculares asintomáticas que no tienen ninguna traducción patológica o de malignidad, la verdad, y son totalmente asintomáticas. No sé esto por qué debería de ser un argumento para aplicarla, ¿vale? Recientemente también se ha publicado que, bueno, pues que identifican arritmias malignas o arritmias ventriculares en gente a la que luego le haces una resonancia y ven que tienen una cicatriz. Tampoco está muy claro esto qué aporta, ¿vale? Pero pasa un poco lo mismo que con el eco. Aumenta la sensibilidad, una vez más, aumenta la sensibilidad, pero es una técnica pues, más compleja, que requiere también personal formado y tal, y no es una estrategia de primera línea. Vale, pero el problema viene cuando de repente viene, bueno, pues unos epidemiólogos y tal, no son cardiólogos, pues es gente que se dedica a hacer política en cuanto a estrategias poblacionales, ¿no? De screening y tal, y tienen que decidir si implementar el screening en Bélgica sí o no. Y bueno, a la conclusión que llegan es que los deportistas jóvenes no deberían de ser sometidos a un reconocimiento médico. ¿Vale? ¿Y por qué lo dicen? O sea, ya no es que no sea efectivo, es que no deberían de ser sometidos a un reconocimiento médico. Y lo dicen porque creen que el screening precompetitivo produce daño. Las posibilidades de prevenir algo son remotas, muy bajas, por lo que ya hemos dicho, y luego hay un montón de falsos positivos que, bueno, pues te pueden dar lugar a descalificaciones
temporales o definitivas a más pruebas. Esas pruebas pues, pueden tener un impacto psicológico negativo, un impacto económico negativo en la vida del deportista, seguimiento, fobias, tratamientos, iatrogenia, te encuentras patología que no sabes muy bien lo que significa, cambiar un estilo de vida activo por otro quizás no tan saludable. Bueno, ellos no ven claro en absoluto que sea más beneficioso que perjudicar y por eso piensan que no hay que hacer screening, ¿vale? Y en realidad, si lo piensas, lo que hemos dicho, o sea, las posibilidades de cambiar el destino de un deportista intentando buscar si tiene patología o no, son remotísimas, son muy remotas. Es harto improbable que yo en toda mi vida deportiva me cruce. Bueno, no es harto improbable, pero es poco probable. Mi capacidad para hacer screening a lo largo de la vida no da para cruzarme con la persona que se va a morir. Quizás en mi caso sí, porque a mí me llegan casos muy seleccionados. O sea, me llegan casos de muchos médicos, porque soy cardiólogo, ¿no? Pero si hago screening, si trabajo en la primera línea, ¿no? Haciendo pruebas a gente sana, pues es poco probable que yo me cruce con una persona que se va a morir súbitamente haciendo deporte. Y sin embargo, pues hay falsos positivos y esos falsos positivos tienen costes. Y no vamos a hablar de dinero, pero también hay falsos diagnósticos finales. Y eso es un problema porque etiquetamos de enferma gente que no lo es. Les hacemos pruebas con contraste, con radiación, pruebas invasivas que pueden asociar complicaciones. Y como es tantísima la gente que da positivo, porque estamos hablando de que 1 de cada 300 personas tiene cardiopatía y más dan positivo, pues al final intervenimos muchísimo con pruebas, intervenimos muchísimo con tratamientos y eso produce iatrogenia. Y aparte, las guías clínicas para orientar acerca de la actividad física a la gente que identificamos como enferma está basada en la opinión de expertos, no está basada en la evidencia. Por lo tanto, tampoco sabemos cuál es el mejor consejo una vez que nos encontramos la patología. Por lo tanto, no tenemos ni idea de si estamos aportando algo a la persona que identificamos como enferma. De hecho, si 1 de cada 300 tienen cardiopatía y son tan pocos los que se mueren, la inmensa mayor parte de la patología que nos encontramos jamás hubiese dado problemas de este tipo. Es dudoso que les aportemos algo identificándolos a tiempo. Sin embargo, ellos ya saben que son enfermos. No lo estaban, ahora ya sí lo están. Entonces, yo tengo muchas dudas con respecto al screening, ¿vale? Y de hecho, pues esto se ha estudiado. O sea, es decir, a ver, la gente, los clínicos, ¿qué expectativas y qué es decir, ¿son las expectativas que tenemos los clínicos realistas con respecto a la verdadera aportación del screening? Y lo que se ve es que, sobre todo, sobreestimamos mucho la capacidad diagnóstica del screening e infraestimamos mucho la capacidad que tienen las técnicas de screening de producir daño y iatrogenia, ¿vale? Eso está estudiado. Entonces, pues bueno, pues los belgas estos deciden no hacer screening apelando un poco al principio de primum non nocere, ¿vale? Pero bueno, hay posturas, igual, pues aquí al final, pues lo mismo que no hay evidencia para justificar el screening, tampoco la hay para decir que sea más perjudicial que beneficioso. Entonces, hay posturas intermedias, ¿vale? Y la del ACSM a mí me gusta, lo que pasa es que no aplica al deportista joven, porque ellos lo que dicen es, el verdadero problema es la inactividad física, no es la actividad física. La actividad física es segura, ¿vale? Hacer screening en función de los individuos en riesgo y tal, claro, ellos cuando hablan de riesgo hablan de riesgo cardiovascular, al final se están yendo a la población de adultos, no aplica mucho a la población de deportistas jóvenes. Lo que pasa es que al final los deportistas jóvenes que se mueren son pocos en comparación con los deportistas mayores que se mueren. Entonces, ellos lo ven más como algo más global, más para toda la población, y al final queda un poco fuera de juego de su estrategia el tema del screening de los jóvenes. Y ellos, al final, la conclusión a la que llegan es que la gente que se tiene que hacer una valoración médica para saber si es apta o no para hacer deporte es la gente que tiene síntomas de enfermedad cardiovascular o la gente que sabe que tiene una patología cardiovascular, ¿vale? Pues un poco por eso, porque no está claro que de ahí en adelante el screening aporte mucho más. Es verdad que tú puedes identificar enfermos, pero identificar enfermos no necesariamente es bueno. Y las guías de actividad física para los americanos básicamente reproducen un poco esta postura, ¿eh? Ellos lo que dicen es que lo más probable cuando haces deporte son las lesiones musculoesqueléticas y que luego pueden ocurrir cosas adversas, como por ejemplo los golpes de calor, la deshidratación, y raramente la gente se muere o tiene un infarto, ¿vale? Pero lo que dice la evidencia, de forma incontestable, es que la actividad física es
segura para la inmensa mayor parte de la gente y que en todo caso es más beneficiosa desde el punto de vista de la salud que peligrosa, ¿vale? Entonces lo que te dicen es, oye, elige una actividad física a tu medida, progresa poquito a poco, utiliza equipamiento de seguridad y, oye, si tienes síntomas o una enfermedad, que te vea un médico, ¿vale? A mí esta postura me gusta, ¿eh? La verdad es que me parece bien, es demasiado poblacional, pero me parece bien. Y luego también me parece bien y me gusta mucho la postura de la Sociedad Canadiense de Cardiología con respecto al screening de los jóvenes y con respecto al screening de los adultos. Pero bueno, eso queda un poco fuera de este capítulo, pero se posicionan en el screening de los jóvenes y se posicionan de una manera que a mí me gusta mucho, ¿vale? Ellos lo que dicen es, el screening es lo último, ¿vale? Lo primero es lo que tiene más evidencia. Y una vez que tenemos lo que tiene más evidencia o lo que tiene más lógica, pues podemos progresar hasta hacer un screening. Entonces, lo que tiene más evidencia, sin ninguna duda, y es de lo que vamos a hablar, y es lo que yo quería meter en esta charla, es que cualquier institución deportiva, en vez de pedir screening, lo que tiene que hacer es garantizar, en la medida de lo posible, un plan de actuación urgente de calidad que incluya un desfibrilador. Ya está. Es decir, si no vas a hacer nada más, haz esto, pero no hagas nada más. Y antes de hacer screening, lo que tienes que saber es que tienes acceso a servicios médicos especializados. En este caso hablan de cardiólogos deportivos. Bueno, pues porque si dan positivo las pruebas, esas pruebas o los resultados de esas pruebas habrá que gestionarlos de la forma más ágil y más eficiente posible. Y ¿no? Entonces, para eso hacen falta especialistas. Entonces, lo siguiente tiene que haber acceso a especialistas que puedan gestionar los datos de un screening patológico, o sea, los hallazgos de un screening que dé positivo, ¿vale? Y después de que tenemos especialistas, tenemos que estar seguros de que esos especialistas tienen un diálogo honrado con los deportistas en cuanto a lo que se puede esperar del screening, a las cosas negativas que pueden salir del screening, como por ejemplo, pues, ¿no? Lo que hemos dicho, iatrogenia, necesidad de hacer más exploraciones, la posibilidad de que surja la descalificación, la incertidumbre con respecto al mejor consejo deportivo. Entonces, todo esto tiene que estar garantizado. Y una vez que esto está garantizado, entonces ya podemos hacer screening con pruebas. Y, hombre, lo lógico es empezar por la historia clínica y después por la exploración y después, si acaso, por el electrocardiograma. Pero el electrocardiograma está al final. No quiere decir que no tenga capacidad para diagnosticar cardiopatías. Lo que quiere decir es que antes de diagnosticar cardiopatías tenemos que estar seguros de que las sabemos gestionar de la manera más elegante posible, ¿vale? Y sobre todo, lo que tenemos que ofrecer es lo que tiene más evidencia, que es atención urgente de calidad con un desfibrilador. Y eso es de lo que voy a hablar ahora, ¿vale? Yo creo que ya con respecto al screening he dicho lo que quería decir, luego a lo mejor surgen dudas y las podremos aclarar. Pero ahora lo que me quiero centrar es en lo que yo realmente considero más importante, ¿vale? Eso estaba fuera del programa y me parecía que tenía que estar dentro del programa. Recientemente se ha publicado, bueno, es el registro que os he puesto antes de la FIFA, lo que se ve es, bueno, estos registran muertes súbitas y paradas cardíacas, ¿vale? O sea, muertes súbitas resucitadas. Y lo que ven es que en los centros en los que hay acceso a un desfibrilador, o en los sitios en los que hay acceso a un desfibrilador, la supervivencia a la parada cardíaca es del 85%. Es decir, gente que estaba muerta, gente que tenía una cardiopatía relacionada con la muerte súbita, y de hecho, el que se ha muerto, ese 1 de cada 100.000, lo hemos convertido en 1 de 1.000.000, simplemente con el desfibrilador. El screening no tiene esa capacidad, ni mucho menos, está muy lejos de esas tasas de efectividad. Por lo tanto, es aquí donde se tiene que poner todo el esfuerzo, ¿vale? No todos los deportes son como el fútbol, no todos los deportes son supervisados. Pero bueno, los deportes de equipo, los deportes supervisados, pues son situaciones muy favorables, o gimnasios, instalaciones deportivas, son sitios muy favorables para garantizar el acceso a un desfibrilador. Esto es un estudio prospectivo de 2 años, que es el Registro Nacional de Desfibriladores en el Deporte de deportistas jóvenes en Estados Unidos. Supervivencias del 89% al alta hospitalaria en las paradas cardíacas sucedidas durante la práctica de ejercicio físico. Una vez más, 90%.
1 de cada 100.000 se convierte en 1 de 1.000.000. Esto es el resultado de un programa poblacional que ya no solo es poner desfibriladores en los sitios y en las instalaciones deportivas, sino que también implica educar a la gente para que reconozca la parada, para que sepa activar el sistema de emergencias y para que sepa utilizar el desfibrilador. Supervivencias libres de secuelas neurológicas en el 93% en los sitios que había un desfibrilador, frente al 9% en los que no. 93%. Estamos empezando a convertir el 1 de 100.000 en 1 de cada 2 millones. Estos son los pacientes que llevan un desfibrilador. 98 terapias apropiadas, o sea, los portadores de un desfibrilador implantable, 98 terapias apropiadas, 35 fibrilaciones ventriculares, ni una sola muerte súbita rítmica. La desfibrilación revierte todas las fibrilaciones ventriculares. Es cierto que no todas las muertes súbitas se producen por una arritmia que se puede cardiovertir, es cierto, pero la inmensa mayor parte de las muertes súbitas en el deporte se producen por una fibrilación ventricular. De hecho, más que en la población general. ¿Vale? Es muy raro que se rompa. Bueno, es muy raro, se puede romper una aorta, eso no se puede desfibrilar. Puedes tener un infarto que en vez de fibrilar es tan grande que hace que el corazón no se mueva y te pares y eso no se arregla desfibrilando. ¿Vale? Existen causas raras de muerte no arrítmica súbita que no van a poder desfibrilarse, pero estamos hablando ya de casos anecdóticos, ¿vale? Entonces, la desfibrilación da unas garantías siempre y cuando se pueda procurar, y se puede procurar. Esto es vida real, o sea, esto no es teoría, ¿eh? Esto no es, vamos a calcular qué efectividad tiene el screening identificando gente en riesgo de muerte súbita. No, no. Esto es que la desfibrilación ha conseguido demostrar en vida real reducir la mortalidad a un 10%, a un 5%. ¿Vale? Por eso hay un capítulo específico en las guías americanas que habla del plan de actuación urgente. No sé cómo vamos de tiempo, pero la verdad es que no me queda mucho, ¿eh? O sea, voy a acabar enseguida. Entonces, bueno, este es un capítulo... Perdona, Gabriel. Continúa tranquilo, no pasa nada. Vale, vale. Me falta poquito. Este es otro artículo que escribí para la Fundación Española del Corazón, pues un poco hablando de lo que es la reanimación cardiopulmonar en el deporte, ¿vale? Esto es la cadena de supervivencia. Yo creo que ya todos la conocemos. Yo creo que el público, siendo médico, esto es una cosa que todos tenemos metido ya tatuados ahí casi en el subconsciente, ¿vale? La cadena de supervivencia son 5 eslabones. El primero es el reconocimiento inmediato de la parada cardíaca, saber reconocer a la persona que se ha parado, y la activación del sistema de emergencias extrahospitalario, ¿vale? Pues si no tenemos un desfibrilador, para que nos lo traigan. Si tenemos un desfibrilador, para que se encarguen del enfermo en el momento que lo hayamos resucitado. O para que lo resuciten si nosotros no podemos porque no es una arritmia desfibrilable. Lo siguiente es el soporte vital básico precoz y de calidad. Masaje, más, menos, ventilación, ¿no? El tercero es la desfibrilación lo más rápido posible. El cuarto ya es el soporte vital avanzado, es decir, vienen los servicios médicos, cogen una vía, usan drogas para la reanimación cardiopulmonar, intuban al paciente. Y lo último son los cuidados posparada en la UCI, ¿vale? Para restablecer la normalidad. La cadena de supervivencia es tan fuerte como su eslabón más débil. En la mano del personal no médico, en la calle, junto al deportista en la calle, están los 3 primeros eslabones, ¿vale? El plan de actuación urgente se refiere a estos 3 primeros eslabones. El eslabón más débil no puede corresponder a esto, ¿vale? De hecho, el punto más importante sin duda es la desfibrilación inmediata. Bueno, eso último que he dicho es discutible, pero bueno. Con la desfibrilación en menos de 2-3 minutos se consigue supervivencia sin secuelas neurológicas casi en el 100% de los casos. Ya lo hemos visto, ¿vale? No me lo estoy inventando. No va a ser el 100% porque no puede ser, pero casi en el 100% de los casos. Por cada minuto que pasa sin desfibrilar, la supervivencia disminuye en un 7-10%, ¿vale? Hay que desfibrilar inmediatamente. Por lo tanto, toda organización o local deportivo debe tener un plan de actuación urgente propio que contemple la desfibrilación inmediata, ¿vale? Y esto es lo que proponen las guías como un plan de actuación urgente. O sea, un plan de actuación urgente en realidad es un protocolo escrito en el que se detalla cómo se va a actuar y cómo se va a preparar a las personas de un determinado establecimiento deportivo para actuar ante la parada y garantizar la desfibrilación inmediata y la activación del sistema de emergencias. Entonces, eso incluye
Bueno, pues que la gente tiene que estar preparada y la parada cardíaca se debe de anticipar. O sea, la gente tiene que saber que una persona que pierde el conocimiento y no respira con normalidad, hay que manejarlo como una parada cardíaca. Pues a lo mejor es un síncope, pero bueno, eso se va a solucionar solo. Pero hay que manejarlo como una parada cardíaca. Hay que anticiparse, ¿vale? Hay que definir a los implicados. Los implicados pueden ser desde los educadores físicos a los propios jugadores del equipo de fútbol, el secretario o la secretaria del gimnasio, lo que sea, cada uno puede tener un papel, ¿no? Una persona puede ser la encargada, el secretario o secretaria, de activar el servicio de emergencias, de llamar al 112 aquí, no sé qué número tenéis en Colombia, pero bueno, de activar el servicio de emergencias, de recibirles y llevarles hasta el sitio de la parada, de enseñarles cuál es el acceso más ágil para acceder hasta la parada cardíaca. Otro punto clave del plan de actuación urgente es definir dónde van a estar colocados los desfibriladores. Pues bueno, un estadio de fútbol pues puede tenerlos en un sitio. En un gimnasio no hace falta tener un desfibrilador. A lo mejor el supermercado de enfrente tiene un desfibrilador, pero en el protocolo nosotros tenemos que identificar el desfibrilador del supermercado de enfrente y tenemos que comprobar que está activo, operativo, o sea, tenemos que garantizar que el desfibrilador con el que contamos funciona. Pues a lo mejor nos tienen que decir cómo están haciendo el mantenimiento en el supermercado de ese desfibrilador, ¿vale? El personal tiene que estar entrenado reconociendo la parada cardíaca, que es un poco lo que hemos dicho, ¿no? Tienen que saberlo, tienen que estar entrenados activando el sistema de emergencias, haciendo soporte vital básico, o sea, lo que es RCP, masaje y de calidad, ¿no? 100, 120 compresiones, 5 centímetros en menos de un minuto, y tienen que saber utilizar el desfibrilador y ponerlo a poder ser en menos de 3 minutos, ¿vale? Mínimo en menos de 5 minutos, lo que hemos dicho. Y luego, bueno, pues eso, el acceso a los servicios de emergencias también tiene que estar definido por dónde van a acceder hasta la persona con la parada cardíaca, y hay que hacer simulacros o cursos o formación para mantener todo esto fresco, y lo dicho, tiene que estar escrito y registrado, ¿vale? Y con esto se consigue, y quería acabar con esta diapositiva, bueno, esto es realmente es una publicación, es una publicación muy breve que se publicó en el New England en el 2017. Bueno, no estoy seguro de qué año es. No, ha sido posterior. Bueno, son las carreras de larga distancia en Japón, en la que han establecido un sistema por el que, bueno, hay puestos médicos, ¿no?, a lo largo de la carrera, con posibilidad de RCP y tal, y desfibrilación, pero luego aparte también, pues bueno, hay gente corriendo voluntaria para atender a las posibles paradas cardíacas, y hay gente corriendo y andando en bici a lo largo de la carrera con mochilas en las que llevan un desfibrilador y con sistemas de geolocalización y con sistema de comunicación y con los desfibriladores y tal. Lo que consiguen es que todas las paradas cardíacas por fibrilación ventricular resucitarlas 100% de supervivencia en vida real, con la desfibrilación inmediata y con un plan de actuación urgente bien definido, ¿vale? 100%. Muy dudoso que el screening aporte algo. Imposible que cualquier otra estrategia aporte las tasas de prevención de muerte súbita que te da un plan de actuación urgente con acceso al desfibrilador. Ese es el punto clave de toda de habla un poco de eso, ¿no? De la eficacia, de la seguridad del screening, de temas relacionados con la parada cardíaca, la atención a la parada cardíaca en el deportista joven, y bueno, otra también sobre la valoración cardiovascular del deportista ya madurito, pues en el que se evalúan un poco las pruebas que se hacen, cuál es el rendimiento, las pegas de cada prueba y el posicionamiento de las distintas sociedades científicas, ¿vale? Y yo en realidad he dicho todo lo que quería decir. Si hay dudas o preguntas o lo que sea, pues bueno, pues se complementa la charla respondiendo a las dudas que pueden surgir. Sigor, muchísimas gracias por la presentación. Ha sido una manera muy práctica, muy al punto, abordando toda la evidencia científica para esa toma de decisiones. Por mi parte, no hay dudas. Y la verdad, comparto tu postura, esa postura que tú tienes frente al manejo muchas veces del plan preventivo.
si bien a nosotros nos han educado de alguna manera y al médico en general le gusta apagar incendios, muchas veces es mejor evitar el incendio, pero la manera en la que tú abordas el tema, digamos que el gran mensaje, por lo menos, y que yo también lo comparto, es, en este caso, puede ser mucho más efectivo apuntarle a apagar el incendio y no prevenirlo, porque prevenirlo realmente es difícil. Y ahí tiene uno como ese juego un poco diferente a lo que hemos visto siempre. Se te ha congelado la imagen. No te escucho. ¿Qué decías? Digo que no sabemos, no sabemos prevenir, que no sabemos separar el grano de la paja, no tenemos las herramientas para identificar bien a la persona que realmente va a tener una complicación. Ese es el problema. Sería ideal, ¿eh? Pero no, yo creo que no estamos en condiciones es mi sensación. Ya digo, la mayoría de la gente lo justifica y apoya el screening. Yo no lo tengo tan claro. Igual si lo hubieses preguntado a cualquier otro, te hubiese dicho una cosa diferente. No, me gusta bastante esta postura y la verdad la comparto, pues esperemos a ver qué tipo de preguntas tienen.